Ya, buenas tardes, bienvenidos todos a esta última charla del ciclo de charlas que hemos organizado las camareras de la Cofradía Nacional del Carmen. Estamos felices con la última invitada que tenemos hoy día, una invitada de lujo, porque además de ser camarera, ella ha estudiado a Teresa de los Andes desde mucho antes de ser declarada santa, de ser declarada beata. Escribió un libro sobre Teresa de los Andes hace ya bastantes años, ha colaborado en las ediciones y en las publicaciones que hacen las Carmelitas Descalzas. Ella es la editora de casi todas las publicaciones que han escrito, siempre muy humilde, pero sabe mucho, mucho, mucho. Y ahora que estamos cumpliendo los 100 años de la muerte de Santa Teresita, quisimos invitarla a que nos hable un poco de eso, la experiencia de los últimos días, la muerte de Teresita, que es realmente una experiencia muy profunda, un encuentro con Dios muy, muy impactante, y la Ana María lo ha estudiado, acaba de hacer una publicación en la revista Humanitas, y por eso le damos la bienvenida. Además es camarera. No sé si como todas las charlas podemos partir con una breve oración, quizás una Ave María para no retrasarnos más. ¿Podemos rezar una Ave María? Dios te salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto fruto de de tu tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la ahora hora de y en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, Salva a tu salva tu pueblo que pueblo. clama a ti. Ana María, te dejo ahora, tienes que prender tu micrófono y estamos atentas a tu exposición. A ver, yo voy a hablar de Teresa de los Andes, sus últimos 3 meses en el monasterio. Del pasado poco voy a hablar, pero muchos van a preguntar, pero bueno, ¿qué hizo Teresa si no hablamos de si ella entró a los 18 años al Carmelo y murió a los 19? Lo que pasa es que ella se santificó antes de entrar. En el Carmelo se purificó, las pequeñas faltas que tenía se purificó. Entonces voy a hablar de aquí en adelante. Lo que pasa es que de la muerte de ella poco se sabe. ¿Cómo fueron sus últimos meses? Teresa nació en el año 1900, entonces así nos vamos a ir ubicando inmediatamente. Si digo 1918, se supone más o menos que tiene 18 años. Su mamá se llamaba Lucía, Doña Lucía, su papá Don Miguel, y sus hermanos, el mayor era Miguel, que era el que era bohemio, borrachito y se portaba malito. Después viene Lucía, que se casó cuando Teresa, antes de entrar al monasterio, se casó, y Teresa alcanzó a conocer a su hija, Lucecita, que también aparece aquí. Después viene Lucho. Lucho era inseparable de Teresa. Viene Lucho. Lucho era súper creyente y de repente se puso ateo. En el fondo era un ateo. Ya. Después viene Teresa. Después viene Rebeca, que Rebeca se revela cuando entra Teresa a los Andes, porque también eran inseparables. Se revela y le viene en el fondo le viene una depresión terrible a Rebeca. Y después viene Nanito, que es Ignacio. Ignacio era el menor, el cual la mamá lo pasaba llevando a Viña porque había tenido un accidente en una pierna y creía que el agua de mar y el aire marino le hacía bien, pero nunca le hizo nada. Y siguió cojo siempre. Estamos en la ciudad de Santa Rosa de los Andes, un pueblo extenso que aún no ha despertado al progreso, con apenas 10.000 habitantes. Es pleno verano, febrero de 1920. La hermana Teresa de Jesús, de 19 años, está en su celda, la penúltima del patio del noviciado. Durante el día ha estado trabajando en la huerta
con pala y azadón. Asimismo, estuvo aseando y hermoseando la ermita de la Santísima Virgen. Me encanta ir a trabajar a ese lugar, porque desde ahí puede ver la cordillera de los Andes y la majestuosa cumbre de la Aconcagua. Se siente como si estuviera en Chacabuco, la hacienda familiar que hace más de 2 años su padre perdió por malos manejos. Y desde donde también podía ver la cordillera de los Andes y la cuesta de Chacabuco, sendero empinado de tierra que recorren anualmente alrededor de 80.000 jóvenes para la peregrinación juvenil al santuario. Un recorrido de santidad desde hace 29 años, caminando 27 kilómetros, cantando, rezando y meditando en las distintas estaciones, con el fin de dejarse conducir por ella para hacerse amigos de Jesús. ¿Quién iba a pensar que los Andes sería su apellido y que en su memoria se erigiría un santuario, donde diariamente acuden cientos de peregrinos? ¿Quién iba a pensar que su fama traspasaría la cordillera, las naciones, océanos y continentes? El sitio más hermoso de la huerta era el perfumado jardín con más de 1000 rosales y lirios, además de diversos jazmines. La madre priora, Angélica Teresa, que a la vez es maestra de novicia, una de las fundadoras del monasterio de Carmelitas Descalzas del Espíritu Santo de los Andes, así se llamaba el monasterio de Teresa, Espíritu Santo. Amaba las flores, en especial las rosas. Hasta la mamá de la hermana Teresa le había mandado estacas de rosas blancas que la propia novicia había plantado. El monasterio que conoció Teresa era pobre y feo, pero tan bien tenido que a los ojos de cualquiera parecía hermoso. Es la primera vez que Teresa no tendrá vacaciones. La última vez había ido de vacaciones a San Pablo de los Comillas, al campo de su papá. Y también había ido al fondo de las Valdés Osas, que eran unas amigas de ella. Esta es la primera vez que Teresa no tendrá vacaciones y el primer verano que estará sin su familia. Su madre, doña Lucía, había partido al Algarrobo con 3 de sus hijos, Lucho, Rebeca e Ignacio, el pequeño hermano que había sufrido un accidente, quedando cojo para siempre. Era Algarrobo aquel lindo y sencillo balneario, una mezcla entre playa y campo, donde Teresa, Juanita en ese tiempo, asistía diariamente a misa, catequizaba a los hijos de los pescadores para prepararlos para la primera comunión. Realizaba paseos cabalgando largas distancias, se daba baños de mar, se divertía con sus amigos jugando tenis, haciendo picnic, saltando de roca en roca. Por las noches los jóvenes se juntaban a guitarrear. La capilla de la Candelaria fue el mudo testigo de sus escapadas para estar a solas con el Señor y alabarlo con su lindo timbre de mezzo soprano, acompañada del armonio que aún se conserva en el lugar. Contemplaba extasiada la puesta de sol y la belleza infinita del mar. Así lo manifiesta por escrito. Todo lo que veo me lleva a Dios. El mar, en su inmensidad, me hace pensar en Él, en su infinita grandeza. Siento entonces sed de lo infinito. Cuando pienso que cuando sea carmelita, si Dios lo quiere, tengo que abandonar todo esto, le digo a nuestro Señor que toda la belleza, lo grande,
lo encuentro en él. Su padre estaba solo, aunque no tan solo como más adelante veremos. En la hacienda que arrendaba para trabajar las tierras de San Pablo de Loncomilla, Miguel el poeta, Miguelón para sus amigos, Miguel el poeta, Miguelón para sus amigos, su hermano mayor, un día estaba aquí y otro acá, y muchas veces no se sabía dónde andaba. Cada día más mal comportado y lo peor, que estaba al borde del alcoholismo. Lucita, su hermana mayor, la mamá de Lucecita, a quien Teresa alcanzó a conocer días antes de entrar al Carmelo, estaba veraneando junto a su marido e hija en la tranquilidad de la hacienda de San Enrique de Bucalemo. 3 lugares que la hermana Teresa de Jesús tanto había amado. Debe haber sido grande el dolor de la joven novicia, porque Lucita nunca fue a verla al monasterio, ni tampoco a dejarla, ni a su toma de hábito tampoco. Soñaba verla con su hijita, tanto que la quería, que habría dado por haber besado entre las rejas las manitos de su sobrina, a la que alcanzó a conocer días antes de entrar al Carmen. La última visita que tuvo en el locutorio había sido la de su mamá y su hermana Rebeca, el 30 de diciembre. Durante los 11 meses que Teresa estuvo en el Carmelo, a excepción de su madre, las visitas fueron escasas. Su papá le había prometido ir después de Adviento. No se apareció, ni avisó, ni tampoco le escribió. Había recibido pocas cartas en enero, solo 2 de sus amigas y una angustiante de Rebeca. Además, algunas de su mamá que la dejaban muy triste por la grave enfermedad de su hermano Eugenio, la ausencia de su marido don Miguel, evidenciando la distancia entre sus padres, los problemas económicos y, lo peor, la mala conducta de su hermano mayor. En las últimas cartas, su mamá le transmitió que su angustia la estaba sobrepasando. Le dice: he tenido muchas contrariedades, pero nuestro Señor me ayuda a seguir en el duro camino que me he trazado. Necesito tomar fuerzas para seguir luchando, le dice la mamá. Su hermano Miguel, más o menos lo mismo, y es lo que más me hace sufrir. Mucho deseo encontrarle trabajo fuera. Su papá no lo obliga. Y yo siempre insisto que aquí no puede quedarse dando tan mal ejemplo. Antes le había escrito, también con respecto a Miguel: yo sigo pidiendo para que nuestro Señor se lo lleve. Usted pídaselo también. Que se lleve a Miguel. Con todos los problemas económicos que justo se agudizaron aún más, le cuenta a su hija que Lorenzo, el contador, ha desaparecido con más de 900 pesos. Era mucha plata. Que su papá apenas va a la casa y, para variar, no llegó a la celebración del Año Nuevo. La última carta de Rebeca, fechada el 19 de enero, desde Algarrobo, la había dejado muy mal al expresarle que todo la cansa, todo la aburre y todo la entristece. Teresa sabía que, debido a su partida, su querida hermana había caído en una especie de depresión. Sin sentirse culpable, sí le preocupaba, porque poco o nada hacía por salir adelante. Como si fuera poco, Lucho, su hermano inseparable, el que le había enseñado a rezar el rosario, pese a todos los recados que le manda, no le escribe. Solo un par de cartas le mandó al Carmelo. Pero lo que en verdad la entristece es que se ha declarado abiertamente ateo. Miguel, el hermano mayor, nunca le escribió,
Como gran cosa fue a su toma de hábito. Lucita le escribió tan solo una vez, en donde manifiesta su reproche por haberse confinado en un monasterio. Le dice: contaba contigo para educar a mi Lucecita. Así todo, Teresa nunca dejó de escribirle. Era demasiado lo que la quería y demasiado su amor por Lucecita, su querida sobrina. Tenía ansias de verla, aunque fuera en retrato. Gran parte de las noticias que recibía no tenían nada de positivo. ¿Cómo va a pedirle al Señor que se lleve a su hermano Miguel? ¿Por qué su papá le promete visita y nunca llega? ¿Cómo se las arreglará su madre con 900 pesos menos? ¿Por qué Lucho no le escribe? ¿Por qué no cree en nada? Pobre Rebeca, además. Falta poco para la Cuaresma. Ese año se iniciaría el 18 de febrero. En la soledad de su celda, a la luz de una vela, escribe en el reverso de una carta al vuelo de su pluma: Jesús. Ella está como sentida, como triste, ¿eh? Jesús, ¿dónde quedaron aquellos que decíamos amigos, los ingratos, a quienes tanto amamos? ¿No es lógico y humano tener estos pensamientos, sobre todo por aquellos que vivían de espaldas al Señor, como Lucho, Miguel y su padre? El primero, renegándolo; el segundo, por dar rienda suelta a sus pasiones; y el tercero, por adúltero. No es para nada fácil conjugar los sufrimientos y debilidades de su familia con el camino que el Señor le va indicando. Sí es consciente de que tiene que ser sembradora de paz y amor, un puente de unión. Algo tiene que haber sabido en esos días, tal vez por una carta, que entre sus padres había una ruptura. Sintió tanta pena que escribió en la misma hoja, pensando en la felicidad de antaño de sus papás, ahora demasiado lejana. Solo un día su cariño abrazó, con ese de brasa, abrazó sus corazones. Hoy para los dos todo ha concluido. Coincide justo con un negro momento. Su padre, don Miguel, en la cercanía del campo de San Pablo de Loncomilla, tenía una joven mujer en una pequeña villa llamada Arturo Prat, a quien quería y mantenía. Esta relación se arrastraba hacía 4 años. Él la había dejado embarazada. Rosaura había dado a luz a un niño, René, que murió a los pocos días de nacer. Esta doble vida explica la ausencia de don Miguel a casi todos los eventos familiares y a la vez la amargura y el dolor de doña Lucía. Cuando Teresa, Juanita en ese entonces, tenía 15 años, su mamá decidió cambiarla a ella y a Rebeca desde el externado al internado del Sagrado Corazón, siendo que el internado quedaba a escasas cuadras de la casa. Estaban en mala situación económica y el internado era mucho más caro. Es un hecho que las cambió para que no se enteraran de la pésima relación que existía entre los dos. En esa época, Juanita pedía al Señor que volviera la paz a la familia, que su papá se confesara y que el Señor lo sanara. Algo sospecharía ella, que su papá se confiese. En las 2 últimas cartas dirigidas a su papá, la hermana Teresa da a entender que conoce la relación que mantiene con la joven llamada Rosaura. Le escribe con gran delicadeza, sin juzgarlo ni llamarle la atención. Ay, papacito, ¿cómo se transformaría su vida si fuera a él con frecuencia como a un amigo? Él, Jesús, es toda ternura,
todo amor para sus criaturas pecadoras. Él mismo dijo que era el buen pastor, que daba su vida por recobrar su oveja perdida. ¿No se figura cómo he rogado por usted y por los asuntos que le conciernen, para que se arreglen como conviene? A la Virgen María le pido que seque sus lágrimas, calme su vida tan llena de turbaciones y sea también su compañía en la soledad. Que extinga en su alma el fuego de las pasiones, aprenda a sufrir resignado, llorando sus pecados. Sin embargo, el documento que da más luces es una carta escrita una semana después de la muerte de Teresa, escrita por doña Lucía, que se la dirige a la madre priora, en donde le manifiesta el triste estado de su esposo. Le dice: me imagino que mi Teresita, desde el cielo, le alcanzará gracias a su padre. Pídale, madre, que le arregle sus asuntos y le dé paz, que mucho la necesita. Anoche mismo me decía: quiero la unión, mucha vida de hogar, que seamos muy unidos. Quiero hablar con mis hijos para pedirles perdón. Don Miguel no cumplió con los buenos deseos respecto a su familia. Justo cuando su hija enfermó, en abril, Rosaura había quedado nuevamente embarazada, esta vez de un niño al que llamarían Pedro. Él nació el 20 de diciembre de 1920. Teresa murió el 12 de abril de 1920. La hermana Teresa sufre, pero no se desespera. Va creciendo más y más en la verdad y en el amor, en libertad y oración, en el sufrimiento y el dolor. Libre porque ha ido vaciando su corazón, porque en soledad, en silencio, en oscuridad, va conociendo su miseria y al mismo tiempo la grandeza divina mezclada con dolor. Porque los santos también hacen suyos los sufrimientos de sus seres queridos. En la gran cruz de madera de su celda, que sujeta una corona de espinas, está escrito sobre una cartulina blanca: solo Dios basta. Ella escribe, Teresa dice: la Carmelita tiene su celda aparte. Allí es donde penetra como un templo a sacrificarse. En ella hay una cruz sin Cristo. Es esa la cruz donde ella debe morir. En ese templo solo penetra ella. Está reservado solo para Dios y el alma. Allí vive en un completo aislamiento de las criaturas y ocupada solo del Señor. Desde su celda, la Carmelita conquista, al par que los misioneros, millones de infieles que se encuentran en los confines del mundo. Y a una amiga le cuenta cómo es su celda. Le dice: es chiquitita, las paredes blanqueadas, la cama es una tarima con un jergón de paja. Es angosta, pero se duerme muy bien. Tenemos también una mesita de madera. Es bajita, solo tiene 1,4 media de alto. El lavatorio lo tenemos en el suelo. Al principio me era casi imposible escribir en la mesita y sentada en el suelo, pero ahora estoy acostumbrada. Me tiene que haber costado harto, porque ella medía 1,72 m, 73. Estar escribiendo en el suelo. Y ella continúa: en él encuentro todo: la belleza, la sabiduría, la bondad, el amor sin límites. Él es mi paz. Cuando llego al coro, me parece encontrarlo tal como lo encontraba María en Betania. Tan presente está en mi alma Jesús en el sagrario que no envidio a los que vivieron con él en la tierra. Me siento feliz en medio de tanta pobreza, porque tengo a Dios y Él solo me basta. Solo Dios basta, porque en Él
Teresa ha depositado su confianza y su vida. En él ha introducido a la iglesia, a los sacerdotes, a los infieles, a los que padecen hambre y sed de justicia, y a todos los suyos. Y como están todos en Dios, algún día Él obrará en ellos maravillas. En una carta testimonio, el padre Abertano era un carmelita descalzo que iba a confesarla al monasterio del Espíritu Santo. Bueno, confesaba a todas las carmelitas y además le daba charlas, diferentes charlas, en general sobre San Juan de la Cruz. El padre Abertano se dio cuenta inmediatamente cómo era Teresa, cómo era su alma. En una carta de testimonio, el padre Abertano dirá: su oración era elevadísima, de ordinario era lo que llaman de quietud, y en su unión con Dios había llegado al matrimonio espiritual, por los efectos que en su alma sentía por la Trinidad Beatísima, conforme a la doctrina de nuestra Santa Madre Teresa y por los efectos que de ella resultaron, pues era una almita que de continuo se encontraba absorta en Dios, sin perder en el alma su real presencia. Algo estaba ocurriendo en el alma de Teresa. Por muchas sequedades que tuviera, se siente cada vez más suavemente invadida por el amor. Está contenta, está feliz. Entre otras razones, por fin su mamá le mandó un retrato de su pequeña sobrina Lucecita. Los santos nunca pierden su humanidad. Como si fuera poco, le cuenta a su madre: ya estamos en la mitad de vacaciones. Es tan rápido el tiempo aquí en el Carmen que pasan los meses sin saberlo. Qué rico, esto me llena de alegría porque pasará esta vida y luego vendrá la eternidad y con ella Dios. Estos 3 días de carnaval, para ver lo que significa carnaval, estos 3 días de carnaval hemos tenido al Santísimo expuesto. Eso es un carnaval para las carmelitas, tener al Santísimo expuesto. Son días de fiesta y al mismo tiempo de pena. Podemos hacer tan poco para reparar tanto pecado. Sin embargo, no me desconsuelo, pues he encontrado un tesoro y es el ofrecer la Santa Misa, es decir, la Santa Hostia, para reparar. Con la Santísima Virgen, nos dice Teresa, he arreglado que ella sea mi sacerdote, que me ofrezca en cada momento por los pecadores y sacerdotes, pero bañada con la sangre del corazón de Jesús. Vivamos dentro de ese corazón para unirnos en silencio a sus adoraciones, anonadamientos y reparaciones. Con él alabemos a la Santísima Trinidad. Y en el último párrafo de la carta, en donde la hermana Teresa, a la luz de una vela, escribe. Este es como el testamento de Teresa, fue lo último que escribió. He comprendido aquí en el Carmen mi vocación. He comprendido como nunca que había un corazón que yo no conocía ni honraba, pero él ahora me ha iluminado. En ese divino corazón es donde ahora he encontrado mi centro, mi morada. Mi vocación es el producto de su amor misericordioso. El Sagrado Corazón de Jesús es su centro, su morada. La hermana Teresa, al decir que hay un corazón que no conocía ni honraba, está diciendo que Él la ha transformado. Él la ha convertido en su amor y ella lo ha convertido a la vez en el suyo. Teresa lleva el Sagrado Corazón impregnado desde su más tierna infancia, debido a que en su colegio era el centro. Hasta ella se dedicó a consagrar casas al Sagrado Corazón en los campos donde misionaba. También lo hizo en Santiago en algunas casas. Todos los misterios de amor y de salvación han salido del corazón de Jesús. Eso dice Santa Magdalena Sofía Barat, que fue la fundadora de los colegios Sagrado Corazón. Él la ha iluminado
para que en ese corazón ella hiciera su centro y su morada, a fin de que en él y por él pudiera conocer, contemplar, adorar y amar a la Santísima Trinidad. Antes de entrar al Carmelo, Juanita tenía mala salud, no mala, pésima. Frecuentemente habla de sus dolores, de una difteria que padeció, de una operación de apendicitis, de los problemas del hígado, del dolor de espalda, en fin, de muchas dolencias, malestares, cefaleas, que incluso llega a temer que debido a su pésima salud no la aceptarían en el Carmelo. Así se lo dan a entender las religiosas de su colegio, su propia familia, incluso algunos confesores. Curiosamente, una vez entrada al monasterio de los Andes, ni ella, ni sus familiares, ni sus amigas, ni las propias carmelitas hablan sobre su salud. No es tema. Es más, su mamá jamás le pregunta en sus cartas por su estado de salud, tampoco sus directores, porque nunca hubo un motivo de preocupación. ¿Cómo sería lo bien que estaba la hermana Teresa de Jesús, que 4 meses y medio antes de morir le escribió a su mamá: en cuanto a mi salud, gracias a Dios puedo admirarme de lo bien que estoy. Era la primera vez que hablaba de su salud en el Carmelo. Y es cierto, habían olvidado su salud tan delicada de antaño. Incluso la priora le permitió en Cuaresma mortificarse más de lo que estaba permitido a una novicia. Asimismo, la hermana Teresa hacía todo lo posible por ayudar a las hermanitas legas. Las hermanitas legas no eran las que formaban parte del coro, sino que ellas rezaban el rosario. Ellas no tenían, en esa época había que tener cierta cultura para ser carmelita. Por ayudar Teresa hacía todo lo posible por ayudar a las hermanitas legas en la cocina, por ayudar a barrer los corredores del noviciado, por desmalezar la huerta, preocuparse de la limpieza y ornato de la ermita de la Virgen, que no era una simple ermita, sino una pequeña casita con altar. Era ella quien gustosamente se prestaba para limpiar el baño del noviciado, una casucha dentro del patio pequeño por donde pasaba una acequia. La hermana Teresa, sin querer ser notada, aliviaba las tareas a sus hermanas. Aquí vamos a echar una parte donde ella anuncia su muerte. La hermana Teresa, al confesarse con el padre Abertano, su director espiritual en el Carmelo, el 5 o 6 de marzo, le puso directamente lo que Jesús le había comunicado. Dejemos que sea el propio carmelita quien lo cuente. Unos días antes de que muriera, me dijo que el Señor le había dado a entender que al mes, poco más o menos, moriría, y que en su muerte sufriría mucho, lo cual se verificó al pie de la letra. Mi contestación fue que no se preocupara de eso, porque toda carmelita debe estar pronta para este trance. Y el antiguo director, el padre Blanc, fue el director de toda su vida, al antiguo director le dijo que pidiera los cuadernos y libretas que conformaban su diario, que se los pidiera a su mamá y que se preocupara de quemarlos. Así lo relatará el sacerdote en una carta a doña Lucía. Cuando hablé con ella, el segundo domingo de marzo, me pidió con mucha insistencia que se los reclamara y los echara al fuego. Sabía ella la proximidad de su fin. No podemos olvidar lo que le escribió al padre Blanc en diciembre de 1918, 5 meses antes de entrar al Carmelo. Lo que yo deseo saber, reverendo padre, ¿dónde usted cree que me santificaré más pronto? Pues como le he manifestado varias veces, nuestro Señor me ha dado a entender que viviré muy poco.
Nunca se supo lo que sufrió durante el último mes. Desde el comienzo de Cuaresma, 18 de febrero, había tenido pocas oportunidades para conversar. Hay que recordar que durante Cuaresma, en esos tiempos, las recreaciones se suspendían. Nadie reparó en la salud de la hermana Teresa. Nadie. Es lógico creer que se encontraba bien, y así debe haber sido. ¿Quién iba a pensar que solo le quedaban 24 días de vida? Como ya anticipamos, en el reverso de 2 cartas hay algunos versos escritos, versos sin ningún valor literario, y quizás tampoco son versos, sino pensamientos que salen del alma. Se cree que los escribió a fines de marzo, y tal vez el último verso de una de las cartas nos dé alguna luz. Dice, estaba en plena Cuaresma, agonizante en pos de ti, subo a la senda del Calvario, procuro principio a caminar para morir en cruz. Principio a caminar para morir en cruz. El 1 de abril, Jueves Santo, estuvo la mayor parte del día en el coro. Solo salió para la colación. Volvió al coro y permaneció ahí hasta la 1 de la madrugada. Nadie notó en ella algo extraño, salvo que estuvo absorta en la adoración. Al día siguiente, Viernes Santo, se fue al coro desde el alba, siguiendo toda la observancia. Le había pedido a su priora y maestra que le permitiera ayunar, pues no era obligación para las novicias. La Madre Angélica Teresa se lo permitió con la condición de que comiera por entero el plato de ese día. A mediodía rezó junto a la comunidad el Vía Crucis y en el ejercicio a las 3 horas, la hermana Teresa con su linda voz cantó el testamento y el perdón. A las 15 horas se postró en tierra. Al atardecer, al retirarse cada hermana a su celda, la madre priora la encontró con el semblante muy encendido. Constata que tiene fiebre y la manda a su celda. La hermana Teresa no se levantará más. Tenía 39 de fiebre. Le quedaban 10 días de vida. ¿Por qué cayó que desde hacía tiempo se sentía afiebrada? Teresa fue reprochada por no haber avisado lo de la fiebre. Quizás ella pensaba decirlo después de Pascua de Resurrección para no molestar en Semana Santa. Además, ¿era tan importante decirlo si en el monasterio nunca tuvo problemas de salud? O tal vez tenía un motivo superior. Eran los planes de Dios y nada ni nadie podía cambiarlos. Lo que sí sabemos es que ante los reproches, ella con humildad respondió, no ha sido por callar que no lo dije. El domingo de Resurrección, un médico la examinó. Concluyó que pese a la alta fiebre, no tenía nada grave. Esa misma tarde, la hermana Teresa conversó con la madre priora, anticipándole que iba a sufrir y luchar mucho, y con grandes instancias le pidió para defenderse contra el demonio una cantidad de medallas y reliquias que con mucha veneración se colgó al cuello. El lunes 5, como la temperatura no cedía, hubo junta médica. El diagnóstico era incierto. La hermana Teresa pidió confesarse y luego la comunión. El martes también comulgó. Ese día 6 llegó su mamá en el expreso. Habló con la Madre Angélica porque traía la licencia para llevarse a su hija a una clínica. La priora le hizo ver que si moría fuera del monasterio, no moriría como religiosa, por tratarse de una novicia, y que para la enferma sería un sufrimiento demasiado grande salir del Carmelo. Doña Lucía cedió. Sin embargo, en la tarde le presentó otro permiso
que le mandaban desde Santiago. Esta vez el nuncio autorizaba que ella, o sea, que la mamá, entrara a su celda para cuidarla. La madre Angélica le dijo que podía hacerlo, pero sentaría un precedente en la comunidad, ya que jamás un familiar había entrado al claustro. Nuevamente, doña Lucía debió ceder. Lo hizo con gran generosidad, porque temía no ver más a su hija. Pero conociendo a su Teresita, no le habría gustado que con ella se hiciesen excepciones. Teresa, al enterarse que su madre estaba en el locutorio y de las licencias que traía, pudiendo haber reclamado su presencia, pues sabía que no la vería más, respondió: comprenderán la alegría que tengo de ver a mi mamacita querida, pero que no entre, porque estoy en la cruz con el Señor, y así puedo ofrecerle un sacrificio completo. Los médicos aún no encontraban la causa de la altísima fiebre, ya superaba los 40 grados. De pronto se desmayó. El capellán llegó de inmediato, le administró la extrema unción y rezó las indulgencias de la orden. Pasada la medianoche, volvió en sí. La madre Angélica le propone profesar como carmelita en artículo de muerte. Aunque no se siente digna, asiente feliz. Ante la priora, la subpriora y las dos clavarias, pronuncia la fórmula con gran claridad y firmeza. Intentó firmar el acta, pero no pudo. En nombre de ella lo hicieron todas las presentes. Oficialmente se convertía en la esposa de Jesucristo. Su gran sueño se había cumplido: ser carmelita descalza de la orden de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Qué hermosa es nuestra vocación, había escrito en otra oportunidad. Somos redentores de almas en unión con nuestro Salvador. Somos las hostias donde Jesús mora. En ella vive y sufre por el mundo pecador. Otra gran pena. La madre priora Angélica Teresa fue obligada por la comunidad a guardar cama, debido a que estaba muy decaída y con fiebre. Su mamá, estando tan cerca, y su priora también, no podrían asistirla en su agonía. En soledad, la hermana Teresa se sometía a la voluntad de Dios. El jueves 8 apenas podía hablar. Su delirio era casi continuo. Sin embargo, repite con dificultad y muchas veces: la víctima de amor tiene que subir al Calvario. La víctima de amor tiene que subir al Calvario. En medio de su estado febril, reiteró en varias ocasiones que se había ofrecido como víctima por los pecadores, y en especial por un alma que nombró, que es el secreto mejor guardado de la comunidad. La comunidad nunca dijo quién era, nunca se supo, pero se sospecha. Bastó una sola frase, para percibir el estado de su alma. El toque de Dios que con ímpetu de amor se aprontaba para llevarla al infinito. Cuando el fruto está maduro, se desprende solo. Ella lo dijo: cuando el fruto está maduro, se desprende solo. El padre Blanc, su antiguo confesor y director, la confesó. Salió muy conmovido por su valentía para enfrentar la muerte. Más tarde dirá que la joven carmelita estaba configurada con Cristo. El viernes 9 los dolores eran insoportables. Estaba tan débil que apenas reaccionaba. En la noche del sábado 10 le subió la temperatura a 43. Fue en esos instantes que estando la comunidad orando alrededor de su lecho, junto al padre Blanc, cuando le sobrevino una crisis
y todos pensaron en su inminente muerte. Ante el estupor de las hermanas y del sacerdote, mejor dejemos que las propias carmelitas que la asistían nos narren. Ellas escribieron todo. La hermana Teresa de Jesús se incorporó y convulsa y agitada y con energías increíbles en el estado de postración en que se hallaba, hacía grandes esfuerzos para sacarse el santo escapulario y apartar de sí todos los objetos de piedad que la rodeaban. En vano se procuraba que sostuviera en las manos el crucifijo. A su contacto se estremecía y al instante lo rechazaba. Sin embargo, por indicación del padre Blanc, una de las hermanas lo sostuvo en su mano. Con voz fuerte y angustiosa y cavernosa a la vez, se le oyó decir: es cierto que Dios me ha hecho grandes gracias, pero yo no he correspondido a ella y estoy condenada. El reverendo padre Blanc la alentó entonces a la confianza, diciéndole que no estaba condenada, sino que iba al cielo, e implorando la protección de la Santísima Virgen, le repetía el Ave María. Pero Teresa, estremeciéndose, exclamaba con fuerza: no, 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 por favor no recen por mí. Y con acento desgarrador exclamó: nunca creí que la Santísima Virgen me fuera a abandonar. Los que presenciamos tan dolorosa escena, redoblamos nuestras oraciones, en tanto que el padre Blanc asperjaba el lecho y la celda con agua bendita. Después de un largo rato de esta terrible lucha, se fue calmando poco a poco y hubo un momento en que sonriendo dijo como si viera a alguien: mi esposo. Muchos ha discutido ciertos dolorosos momentos que duraron alrededor de 30 minutos. Se debieron a un delirio o la alta fiebre muy frecuente en los que padecen tifus o a una tentación del demonio. Algunos dicen delirio, estamos hablando de los teólogos, que es lo que opinan los teólogos. Otros que fue un delirio sumado a una tentación. Y muy pocos se atreven a decir que fue una tentación del demonio. De partida, el padre Blanc, quien estaba presente, no dudó de que se trataba del maligno, que quería apoderarse de su alma santa. Quizás con sencillez podríamos entender al menos una pequeña parte de esta misteriosa tentación en la que Teresa salió fortificada por su divino esposo. Cristo crucificado clamó a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Teresa de Jesús, al participar de la obra redentora del Señor, debía pasar por la absoluta soledad, por el absoluto abandono, y más aún si se había ofrecido como víctima por los pecadores. Si él clamó a viva voz el abandono de su Padre, ¿por qué Teresa, configurada con Cristo, pese a su quietud, no pudo haber sufrido alguna desolación? Tampoco podemos olvidar que la hermana con anticipación le había pedido a la Madre Priora que la rodeara de reliquias, porque sabía que iba a sufrir y luchar mucho por las tentaciones del demonio. Por eso es difícil determinar el porqué de los tormentos por los cuales pasó. Lo que importa es que las fieras salieron derrotadas pese al estado de fragilidad de la hermana Teresa de Jesús. El domingo 11 llega su hermano Lucho a acompañar a su madre y a enterarse de la salud de su hermana por sí mismo. Solo ahí, conversando con los médicos, se enteró de la gravedad de su mal. Mientras su mamá pasa rezando en la capilla, Lucho con desesperación busca que la medicina salve a su querida hermana. Pero ya era imposible su mejoría a causa de una septicemia recién declarada.
El capellán del monasterio le informó que había caído en un letargo y que solo cabía rezar. Lucho se rebeló y manifestó su rabia arremetiendo contra el Carmelo y las carmelitas. El lunes 12, la fiebre era tan alta que los médicos resolvieron que las enfermeras del Hospital de los Andes la sumergieran en un baño de agua fría. La fiebre no cedió. Ante la desesperación de Lucho, los médicos informaron que la ciencia no podía hacer nada. La hermana Teresa de Jesús moría de amor en una atmósfera de paz, porque había vivido de amor. Había llegado al matrimonio espiritual. A las 7:15 de la tarde, ante la presencia de sus hermanas carmelitas y del capellán, expiró con una leve sonrisa. Fin. Todo esto fue publicado, una explicación nomás, todo esto fue publicado en la revista Humanita, pero esto es un resumen. En la revista Humanita pueden encontrarlo buscando en internet si quieren saberlo completo, porque es bastante más largo. Buscar lo que se llama Pasión y Muerte de Teresa Los Andes, revista Humanita. Esto es un resumen, porque podía haber sido muy largo. Gracias, Ana María. Realmente nos trasladaste a unos momentos maravillosos, con una profundidad, con unos sentimientos en tu relato, no sé, por lo menos a mí, como siempre en estas cosas, uno queda con gusto a poco. Ya había leído el artículo de la revista Humanitas, pero igual refrescarlo y oírlo de tu voz, con todo lo que has estudiado, con todo el cariño que le tienes a Santa Teresita, ha sido una maravilla. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera hacer una pregunta, puede prender su micrófono o puede escribir en el chat. No veo. Tienes que prender tú los micrófonos, yo creo. Sí, la Carolina prende, o la persona que quiera hacer una pregunta puede prender también su micrófono. Yo no tengo pregunta, tengo un comentario. Adelante. Lo más impactante que hay los últimos días de ella, y por supuesto que me asalta la duda entre el delirio y el demonio, porque ella ya sabía que iba a sufrir mucho. Yo soy absolutamente racionalista y habría puesto mis manos al fuego en otro caso, que era delirio con la fiebre. Pero en este caso ella estaba advertida que iba a sufrir, entonces es lo más curioso que hay. Me dejó muy metida. Lo que sucede es que ella estaba ya en la séptima morada, y en la séptima morada no entra el demonio. En la séptima morada no entra el demonio. Es que hay que darle el micrófono a algunas personas, porque aquí hay una persona que se llama Marisol, que es la que más sabe de Teresa Los Andes. En la séptima morada en general no entra el demonio, pero sí entra la fiera, así que podría haber sido perfectamente bien. Entonces, hay gente que piensa que fue un delirio, pero yo también creo que es el demonio. Si ella sabía. Es que ese es el punto, que ella sabía que iba a sufrir. Se han escrito tratados sobre esto. Sí, pues si no yo habría dicho delirio de todas maneras por la fiebre. Muy, muy impactante. Impresionante. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta? En el Sí, chat, ¿lo lees, Ana María? Adelante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo le quiero preguntar a la Ana María si puede explicar eso de la séptima morada. A mí se me imagina que es un paso de espiritualidad muy alto, pero me gustaría que tú lo explicaras. No me tengo mucho explicarlo, más o menos difícil. Lo que sucede es que Santa Teresa de Jesús de Ávila, ella describe en el Castillo Interior, describe que hay etapas para llegar a donde vive, donde mora la Santísima Trinidad, donde está la Santísima Trinidad. Hay etapas para llegar. La primera morada, la segunda morada, la tercera. Y Teresa hizo un camino, un recorrido,
Teresa de los Andes. Hizo un recorrido y se supone que ya la sexta etapa era la quietud, y la séptima es el matrimonio espiritual, donde ella llega a ser la esposa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso más o menos ya llega a la perfección máxima. Por eso ella dice, el fruto está maduro. Ella lo dice casi inconsciente, no lo dice pensando en lo que está diciendo. Le sale, porque en el fondo como que Dios hablaba por ella. Eso es. Y su relación con la Virgen también, ya que estamos unidas varias camareras aquí, cuando dice que la Santísima Virgen sea mi sacerdote. ¿Cómo es esa relación de transformar a la Virgen en su sacerdote? Bueno, todos podemos ser sacerdotes en el fondo. Ofrecernos y ofrecer. Que la Virgen la ofrezca cuando... Que me encantaría que aquí está Marisol. ¿Por qué no le da el micrófono a Marisol? ¿A qué Marisol? Dice Marisol nomás. O María Soledad, no sé cuál, es que se llama... Hay una Marisol. Esa. No Yo creo que la mejor persona que lo puede explicar es ella. Fran Montalva, tú la tienes que dar porque te pasé a ti como administradora. Apriétala al lado. Ella también lo puede abrir, pero ya, yo se lo voy a abrir. Espérame. María Luisa, Ana María, espérame. Marisol no se atreve. ¿María Soledad o Marisol? No, Marisol. Ah, ya, ahí está. ¿No quiere hablar? Ahí, ábrelo, Marisol, ¿lo puedes abrir? Ella lo puede, aquí yo se lo reactivé. No se atreve. No se Ahí, atreve. Demasiado humilde. Demasiado humilde. A ver, la Virgen María fue la que puso el germen de su vocación. Ella misma lo dice, la que puso el germen de mi vocación fue la Virgen María. Y ella también dice, mi espejo ha de ser María, porque quiero asemejarme a su Hijo. Ella siempre sabe que María es el puente para llegar a Jesús, y siempre lo fue hasta el último minuto. María es demasiado importante en su vida. También hay lo voy a mandar, hay en CITES, donde se estudia a los santos padres carmelitas, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, en la Universidad Mística. Hubo un congreso de carmelitas donde una carmelita seglar habló sobre Teresa de los Andes y la Virgen María, que es una maravilla, te lo voy a mandar. La influencia que tuvo la Virgen con ella. Pero ella llegó a la Virgen a través del rosario. Rezando el rosario, aprendió a amar a la Santísima Virgen, rezándolo. Nunca lo abandonó. Ella reconoce que solamente una vez, y empezó a los 7 años, súper niñita, y nunca lo abandonó. Increíble. Increíble. La película que hay de Santa Teresa realmente no refleja esto. No lo refleja, pero mira, ha hecho súper bien, porque acerca a mucha gente a Teresita, a la época, es súper valioso. No lo refleja, es verdad que no refleja su interioridad, no la refleja. No lo refleja, pero claro, por ese lado es bueno lo que dices tú, Ana María. Acerca, pero no lo refleja. No lo refleja, no. Pero igual tiene... Ana María, ahí hay una Marisol que está conectada y dice, yo soy solo invitada. ¿Debe ser otra Marisol o otra María Soledad? ¿O es muy humilde? No sé. Ella fue la que invitó a Monseñor Infanti. Ah, Marisol. no sé, o puede ser una Marisol, otra camarera, no sé. Dice que soy solo invitada. Es Marisol invitada, pero como invitada puede hablar también. Obvio. Sí sabe. No se atreve. Es que ella habría sido maravilloso que hubiera hablado a ella, porque ella sabe mucho. No, puedo preparar otra charla más adelante después con ella, de repente. De todas maneras, invitar. le invitamos. Sí, ella es muy humilde, qué amor.
También estaba una prima mía, la Maggie Larraín. No sé si lo ubican. No, Todas pueden abrir sus micrófonos, la que quiera hablar. Yo me comprometo a buscar el documental de la escultura de Santa Teresita y se los mando. Ya, estupendo. Sí, ahora. Estupendo. Llegar a la casa de mi abuelo hoy día es difícil, pero voy a ver cómo lo logro, porque está en compact, es antiguo, pero voy a tratar de conseguirlo. Ya, y se los mando. Muy lindo ese documental. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Quizás un comentario y una duda, quizás. Viendo la realidad tan dramática de su familia, de sus papás, de sus hermanos, hermanas, que la preocupaban ciertamente a Teresita. Sin embargo, en tan corta edad llega a una profundidad espiritual impresionante, porque esta madurez y esta profundidad y convicción espiritual a 17, 18, 19 años es impresionante. No sé si hay alguna clave para entender cómo llega a tener esta pasión por Cristo y el amor de Cristo, de la Virgen, siendo una niña que, por lo que bien decía, bueno, primero, perdón, un paréntesis, quiero felicitar y agradecer la preciosa charla que nos presentó Ana María, realmente impactante. Entonces, como digo, ¿cómo en tan poca edad una niña y joven de su tiempo que se preocupaba de la belleza de la naturaleza, de la catequesis, en fin, de ir de un lugar a otro, con toda la problemática de su familia? No sé si hay alguna clave para que llegue a tener una espiritualidad tan impresionante, tan impactante, que uno la podría entender después de una larga vida de experiencia espiritual. Ella comienza su diario, que lo escribe a los 15 años, y dice: mi vida se traduce en dos palabras, sufrir y amar. Así comienza su diario de vida, sufrir y amar. Y después cambia y dice: mi vida ha sido amar y sufrir. O sea, mucho más importante para ella era amar. Y lo que yo diría que lo más importante que hay en Teresa es que el amor a Dios que ella tenía por Dios, por Jesús, se traduce, no se queda en el amor por el amor, se traduce en las criaturas, en el amor que le tiene a las criaturas. Eso es demasiado importante. Ella está siempre contenta, está siempre feliz porque tiene a Dios, pero ese Dios lo va propagando, lo va regalando, lo va mostrando. Lo muestra de tal manera que 8 de sus compañeras de curso entraron casi todas al Carmelo por ella. Ella la arrastró. Un santo, para que sea santo, tiene que arrastrar a mucha gente. No digo para que sea monja ni para que sea cura, pero arrastrarlo hacia un camino de la santidad, porque se puede ser santo sin ser monja. Esa es la maravilla de ella. Ella cuando era chica era bastante insoportable, ¿eh? Se creía que era estupenda, le decían que era la más bonita, era vanidosa, orgullosa, le encantaba mirarse en el espejo, que en esa época no era frecuente tampoco mirarse en el espejo, así que hay que mirarla a la luz del año 1900. Tampoco ella podía elegir su ropa, no podía hacer nada, ninguna de esas cosas, pero era alegre, porque ella tenía a Dios. Ella llega a pronunciar una frase que voy a tener que dar una charla sobre eso porque me la pidieron, que no es nada fácil, que se llama: a la sombra de la cruz toda amargura desaparece. Que esa frase sería como la respuesta a lo que él dice:
a lo que ella dice, Dios es alegría infinita. Y uno dice, pero qué alegría, si ya lo pasó re mal, lo pasó harto mal. Pero también lo pasó bien, era gozadora. Lo pasaba estupendo con sus amigas, lo pasaba estupendo en las vacaciones, lo pasaba súper bien. Era la mejor deportista, le gustaba cabalgar, le gustaba el tenis, hasta llegó hasta manejar, aprendió a manejar en Pucallemu, que en esa época habían muy pocos autos. Aprendió, era súper osada, pero lo tenía Dios. Y no lo dejaba escapar. Ella no nació santa, porque todo el mundo dice que fome, nació santa, que fácil. No nació nada santa. Y su hogar aparentemente era santo, no tenía nada mucho de santo, porque había cualquier cantidad de problemas. Y pololeó, ¿no? ¿Mm? Es que en esa época pololear era pasearle en la cuadra. Ella no tenía edad para pololear, y cuando ella tuvo edad y tenía que entrenarse, no quiso ir a los bailes ni nada, porque ya entraba el Carmelo, ya tenía todo listo. Ella dice, me encanta pololear. Dice que la cosa que le pasa en la cuadra, tener pinche, tener pololo. Algo así yo había oído, algo de... Me encanta pololear, dice. Ana María, bueno, agradecerte primero de una pequeña pregunta, una pequeña duda, este regalo que nos diste hoy día de este pedazo tan profundo de la vida de Santa Teresa de Jesús, especialmente su muerte. La verdad que hoy día fue un gozo para el alma escuchar todo este relato que tú hiciste, tan bien logrado y que es tan poco conocido por lo demás. Yo creo que sabemos mucho de Santa Teresa de Jesús de los Andes, pero el pedazo que tú nos relataste hoy día, la verdad es que no es tan conocido como el resto de su vida, así que agradecértelo. Y lo otro, también con el comentario que hacía el padre, yo tenía entendido que ella tenía locuciones de la Virgen desde muy chiquitita, desde los 7 años, sabía esto de su lucha con la vanidad, pero también tenía este gran regalo y ella creía que estas locuciones eran normales en todos los niños y era algo muy normal en ella, este regalo espiritual, que sin duda debe haber sido algo que le ayudó mucho. Con Jesús también, el día que hizo la primera comunión sintió su voz. Ella misma dice que sintió su querida voz, pero ella después más grande, más adulta, ya más grande, empezó con el periodo de sequedades que le duró mucho tiempo. En el Carmelo la mayor parte del tiempo estuvo en sequedades, las noches oscuras que se llaman, y que no siente la presencia de Dios, siente la ausencia, pero igual sabe que está por fe. Entonces, ella no lo abandona ni cae tampoco en la desesperación ni nada de eso. Con la Virgen, ella dice que habla, es que lo que pasa es que hay unas locuciones que se llaman locuciones interiores, que no necesariamente la Virgen me habla que yo la oiga, sino que uno siente, de repente ella sintió y le dijo, ¿eres tú? Y ella le dice, yo no te he hablado. Había sido el demonio que quiso tentarla cuando ella tenía 14 o 15 años. Dice, yo no te he hablado. Son locuciones interiores. No es que ella no tuvo nada especial así de estas cosas, de estas almas místicas que se cuentan, bueno, ella levitó, una vez levitó, eso fue cierto. La vieron y la vio un sacerdote. Pero eso no le quita ni le pone. Un montón de gente que no, Teresita, el Niño Jesús de Lisieux, nunca levitó y nunca hizo nada especial. No, tampoco no le agrega nada. No me parece menor levitar, ¿ah? Se puede levitar sin ser santo. No conozco a nadie. Pero se puede, no porque es. A ver, si uno levita, no por eso va a ser santo. No por eso es santa, claro. O no porque tenga estas locuciones interiores. Pero las locuciones interiores ellas son diferentes. Bueno, hay algunas que se llaman los iluminados, que se creían que Dios los iluminaba y que les hablaba todo el tiempo, y era el demonio, o eran ellas mismas que se autohablaban. Pero oír la voz de Jesús a los 7 años tampoco es menor. Bueno, son locuciones interiores.
No, no es Sí, menor. No, claro. no, para nada es menor. No, para nada. No, es como ser elegida, es como ser elegida, encuentro yo. Pero a ver, ella buscó el camino a la santidad. ¿Y cómo lo encontró? Primero creyó que iba a ser santa siendo teniendo alta fortaleza, o sea, iba a llegar a ser santa ella por sí misma. Y después se dio cuenta que no, que quien la hace santa es Dios, es el Señor. Y que si no se somete a su divina voluntad, no va a ser santa nunca. Ella no quería ser santa, reconocía todo esto. Santa significa llegar a la unión con Dios. Eso Claro, no es que quería ser santa, ni reconocía, ni que claro, ni que aureola, ni nada. Ya, o sea, lógico. ni su mamá llegó a saber. Su mamá no llegó a saber que fue santa. Su mamá murió en 57. Salvaje. Hoy, perdona que te interrumpa, Ana María. Yo me tengo que ir. Me tengo que ir, pero yo lo voy a dejar grabando, así que pueden seguir con preguntas porque lo voy a seguir grabando. Y la Francisca Montalva quedó de administradora. ¿Ya? Perfecto. Ya. Oye, Gracias, mira, Carola. este pedacito de Yo acá, creo ¿lo que ven? estamos terminando. Es un pedacito de mármol de la escultura de la Teresita de los Andes, que tengo acá. Sí. ¿Ah? Este es un pedacito del mármol de la Teresita de los Andes que tengo acá marcado en mi pieza, de la escultura. Que está en el Vaticano. Sí, pues la escultura está en el Vaticano. Teresita de los Andes que está en el Vaticano. Sí, esa escultura, este es un pedacito de mármol. Ahí, ese. Está bendito también este mármol, así que ahí también lo cuido harto. Los dejo, un millón de gracias, Ana María. Se sigue grabando, así que después les mando el video. Tengo que ir a ver a las Gracias, niñitas. Carola. Gracias a Yo creo ustedes. que igual estamos terminando. No sé si hay alguien más. Y aprovechar que está Monseñor, si puede hacer una bendición, o si hay alguien que quiera hacer algún último comentario. O hacemos una bendición final. Una bendición. Encantado. Sí, de todas maneras, yo estaba ubicándome un poco en la historia también. Estamos en los primeros años del 1900. Son años muy críticos para la humanidad. Están todo el fervor de los movimientos obreros, un cuestionamiento social. Está la Primera Guerra Mundial, 15-18, ¿no? Está la fuerza de la masonería. En fin, como diciendo, eran tiempos históricamente y socialmente muy complejos. Sin embargo, en esos tiempos complejos y cuestionadores, surgen estas flores de santidad. Recordemos que Padre Hurtado también es de esos años, nació en esos años, digamos, ¿no? Surgen estas flores de santidad en los momentos más críticos y cuestionadores para la sociedad y para la iglesia. Hoy día no es que estemos mucho mejor que en esos años, así que con mayor razón estamos llamados hoy también a la santidad para ser testimonio del amor de Cristo y de la Virgen en nuestra sociedad. Así que yo le agradezco que me hayan invitado y la felicito por esta grata, bella iniciativa. Y ánimo, fortaleza y aliento, entonces. Que en nombre de la Virgen María nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus cofradías, sus comunidades y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Muchas Monseñor. gracias, Monseñor. Muy linda su bendición. Sí. Gracias, Ana María. Realmente fue maravilloso tu relato. Fue un regalo esta tarde. Así que muchas gracias. Esta es la última charla de este ciclo. Sí, Ana María, nos transportaste espiritualmente. Muchas Sí. gracias.
Muchas gracias, Ana María, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias Adiós. a todos los que participaron, todos los presentes. Muchas gracias por conectarse. Gracias Así a somos todos. ahora Gracias. comunidad por Zoom. Adiós. Un abrazo, adiós. Gracias.